M2 Capital presenta. Hoy nos acompañan en el programa, licenciada Gabriela Cuevas Barrón y licenciado Víctor José López. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Mi nombre es Alejandra Escobedo y ya lo saben, el día de hoy estaré acompañándolos en este espacio de información y análisis de lo más relevante en el mundo de las inversiones y el negocio. A nombre de Juan Carlos Zamora les doy la más cordial de las bienvenidas. Pero antes de comenzar, los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto las del programa como las de M2 Capital, para que también pues se mantengan actualizados con todas las novedades y entrevistas que Juan Carlos Zamora pues a través de estos espacios trae para ti, porque además también trae los mejores contenidos y sus comentarios pues siempre son bien recibidos. Y también, por cierto, si desean algún invitado en especial o un tema, pues lo pueden hacer llegar a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí nos pueden encontrar, lo van a ver aquí en la pleca y ahí nos pueden seguir. Pero bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, la licenciada Gabriela Cuevas, quien es designada como encargada de la organización del Mundial de Fútbol 2026 en México. Hola, licenciada, ¿cómo está? Alejandra, muchísimas gracias por esta invitación. Qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Que además también, yo sé que está muy ocupada, licenciada, y es un honor el que esté con nosotros el día de hoy para que hablemos pues todo lo que se viene para México con este Mundial el próximo año. No, hombre, al revés. Gracias por la paciencia. Sé que sí les hemos luego pedido un tiempito para poder hacer la entrevista, pero nuestra intención es poder rendir cuentas, poder dar toda la información y compartir con ustedes también todas las buenas noticias que tenemos para México. Y bueno, para empezar, me voy a permitir pues también preguntarte, Gaby, ¿quién es Gaby Cuevas? Que me compartas también parte de tu experiencia para que toda la gente que nos está sintonizando en su hogar pues conozca un poquito más de lo que has hecho. Muchas gracias, Alejandra. Pues mira, vengo de una trayectoria pues evidentemente política de muchos años, tanto en la política local, en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y de ahí a tener cargos y responsabilidades internacionales, pasando por el Senado de la República y la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Durante algunos años presidí la Unión Interparlamentaria de 2017-2020, que básicamente es como la ONU, pero de todos los legisladores y legisladoras del mundo. Y esto pues reforzó mucho mi formación para que hoy pueda aportarle a México una visión global sobre cómo nosotros, desde un mundial de fútbol, le damos a México ese lugar que le corresponde en todo el planeta y que a veces se nos olvida. Acá, pues ustedes igual y conocen más por la especialidad que tiene este programa, pero México, para quienes no están tan enterados de estos luego datos técnicos, somos la 12ª economía del planeta. Somos potencia turística, potencia exportadora, somos uno de los países con mayor territorio, con mayor población, con un mayor número de jóvenes, por ejemplo, ingenieros que están muy cotizados en todo el planeta. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que mostrarle hoy al mundo. Que además cabe mencionar que pues es una gran encomienda y es una gran responsabilidad la que estás llevando, Gaby. ¿Qué se siente estar de este lado? Porque yo te puedo decir, a mí me encanta el fútbol, me apasiona, yo lo puedo disfrutar, pero de la parte de atrás, en cuestión de temas económicos, por ejemplo, ¿qué beneficios económicos pues espera con este Mundial para México? ¿Qué es lo que se viene? Pues vienen muchas noticias y sí, como comentas, es muy distinto estar desde el lugar de las y los aficionados a estar del lado de la organización. Es decir, un poco te puedo decir que de lo que menos me toca hablar es de fútbol. Es raro organizar un mundial y hablar tan poquito de fútbol, pero la realidad es que el fútbol en este sentido le corresponde pues a la FIFA, quienes están organizando el torneo en sí. A nosotros nos corresponde ver que todo funcione adecuadamente. Este mundial es un tanto distinto a los anteriores, en muchos sentidos. Primero, venimos del Mundial de Qatar 2022, que en extensión territorial es del tamaño de Querétaro, para que nos demos una idea. Y pasamos de este mundial de un país con una extensión territorial
bastante pequeña, hay que decirlo, a un mundial de todo Norteamérica. 3 países, México, Estados Unidos, Canadá, 16 ciudades sede. Por nuestro país son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Pero además es un mundial que pasa de 32 selecciones a 48. Y esto hace que se incremente el número de partidos hasta 104. Entonces va a ser un mundial mucho más dinámico, sí con flujos de personas muy intensos, pero que además nos da, me parece, un valor adicional en términos de proyección global. Primero, en una Norteamérica que hoy requiere más unidad, más diálogo, más trabajo conjunto, más cooperación. Pero también en un momento donde la instrucción de nuestra presidenta es vamos a fortalecer nuestros lazos con todo el mundo. Entonces nos visitará, pues de entrada, por lo menos, estamos hablando de 47 selecciones que estarán visitando Norteamérica para el Mundial. Pero también ahí hay que revisar, por ejemplo, cómo podemos meterle mucho más potencia al turismo que pueda venir a México. Hoy las proyecciones que nos da FIFA es de 5.5 millones de visitantes internacionales solo con motivo del Mundial. Nosotros estamos convencidos, Alejandra, de que puede ser mucho más. Claro, que si nos preparamos bien, si ampliamos, por ejemplo, las posibilidades de visa, si articulamos esfuerzos con todos los hoteles de nuestro país, si diseñamos nuevas rutas a partir de que tenemos mucho más infraestructura que en los 2 mundiales anteriores. Porque eso también hay que decirlo. Exacto. México es el único país del mundo, el único, que va a tener por tercera ocasión la inauguración del mundial. Somos únicos en el planeta. Licenciada, y con todo esto, pues las ciudades sedes también, ¿cómo se están preparando para albergar pues todos estos temas de hospitalidad, de turismo, de infraestructura? ¿Cómo se están preparando cada ciudad? Fíjate que yo quisiera separarlo como en 2 partes. Una parte, como dices, la ciudad de sede, es decir, el Mundial FIFA como tal. Y en ese sentido estamos trabajando primero con una mesa de coordinación, es decirlo, bien interesante, en la Secretaría de Gobernación, que lo encabeza la secretaria Rosa Isela, y que ha logrado un liderazgo bien importante para tener a prácticamente todas las dependencias del Gobierno de México trabajando en la misma mesa. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir de entrada una serie de garantías, de compromisos que firmó el Gobierno de México desde junio de 2018. Que hay que decirlo, una realidad política bien distinta. En ese entonces gobernaba el PRI de Enrique Peña. Hoy pues ya hablamos de gobiernos de la transformación con una visión muy distinta en un montón de temas. Este mundial, como se concibe así, tiene las 3 ciudades sede que comentábamos. Y cada una de estas 3 ciudades sede está trabajando, me parece, de forma muy activa, creativa, innovadora, principalmente a través de los 3 estadios donde se va a llevar a cabo los 13 partidos, que es el Estadio Azteca, el BBVA, el Akron, y los 3 espacios públicos donde se va a llevar a cabo los famosos FIFA Fan Fest. Y hay que decirlo, por favor estén pendientes, los Fan Fest serán de acceso gratuito para que nadie los vaya a engañar. Para todos los aficionados, por favor tomen nota. Exacto, para toda la afición. Primero los boletos solo los vende FIFA, FIFA.com, lo verán ellos con las empresas con las que se asocian, pero no se dejen engañar con boletos patito. Y segundo, los FanFest serán de acceso gratuito. Entonces, todo esto requiere de un trabajo del gobierno que va desde la emisión de visas, la logística, que los aeropuertos funcionen bien, que estén, por ejemplo, las carreteras seguras, en buen estado, bien conectadas, toda la política de movilidad. Tenemos ahí también temas muy importantes de seguridad, protección civil, pero también con un enfoque de género. Hay que decirlo, la seguridad tiene que proteger a las mujeres y a las niñas desde lo más amplio que pudiéramos hablar del país hasta, por ejemplo, los estadios, los FanFest. Pero eso nos lleva, Alejandra, a un reto todavía más grande, y es, en un país que tiene el fútbol tatuado hasta en el corazón, ¿cómo le decimos a la gente que solo son 13 partidos en 3 ciudades sede? No está bien. Tenemos que transformar este evento, pues un tanto hay que decirlo, pues un poco elitista, a un evento realmente popular, que llegue a los barrios, colonias, pueblos de México. Y esto pues será parte de una serie de actividades que estaremos también pues pidiendo el apoyo de los medios de comunicación
para que la gente se entere una vez que tengamos ya diseñado todo el plan de trabajo. Gaby, con esto hay oportunidades también de inversión en temas de cuestión de mejoras de estadios, de hoteles, transporte. ¿Sí hay oportunidades que tú veas en este momento? Hay mucho que se está llevando a cabo. Mira, yo creo que el primer ingrediente es reconocer a los estadios que están haciendo inversiones, prácticamente todas privadas, para que estos 3 estadios cumplan con los estándares de FIFA. Okay. Y hay que recordar que FIFA básicamente cambia estos estándares después de cada mundial. No es fácil. Ahí hay temas de tecnología, de conectividad, de sustentabilidad, y ya no digamos, por ejemplo, pues obras de mantenimiento mayor como se están haciendo en el Estadio Azteca. Pero los 3 estadios traen inversiones privadas muy serias, muy potentes y que hay que reconocérselas. Del lado de la ciudad de sede hay obras muy interesantes. A mí, digamos, parte de lo difícil de mi trabajo es pues no andar haciendo caravana con sombrero ajeno, ni luego andarle quitando el anuncio a alguien más. Entonces, diré solamente lo que ya está anunciado. El gobierno de Nuevo León, por ejemplo, trae unas obras muy buenas, tanto en materia de movilidad como también de valor ambiental. Allí está, por ejemplo, el rescate en Parque Fundidora de más o menos 100 hectáreas que pues básicamente se rescataron de espacios privatizados para convertirlos en áreas con valor ambiental. Perfecto. Vamos a un corte comercial. Está muy interesante toda la información, Gaby. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios por Telefórmula. Y estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios a través de Telefórmula. El día de hoy estoy con Gaby Cuevas, que estábamos hablando pues anteriormente en el primer bloque, pues de todo lo que se viene con el mundial que vamos a tener aquí en nuestro país. Gaby, me hablabas pues también acerca de toda la derrama económica, hablando en cuestión de números, de porcentajes. ¿Ya tienen como que algunas cifras que se esperan que deje el mundial, alguna derrama económica? Pues mira, hay algunos aproximados, pero no queremos aventurarnos esas cifras hasta no tener claro, primero, todo lo que estamos nosotros organizando desde el Gobierno de México. Comentaba un poco en el primer bloque, por ejemplo, estas obras que se están haciendo en Nuevo León. Jalisco también ya dijo que hará una serie de obras importantes. La Ciudad de México tendrá sus propios anuncios. Y desde el Gobierno de México, por ejemplo, nuestra presidenta ha anunciado inversiones, pues, con montos muy interesantes, no solo para las empresas que las lleven a cabo, sino también para la generación de empleos, para el impacto que pueda tener a mediano y largo plazo en nuestros aeropuertos. Y como estos se están haciendo muchas más cosas, porque hay que decirlo, por ejemplo, los trenes de pasajeros, que pudiera pensarse que nada tienen que ver con el Mundial, pues la realidad es que queremos que los visitantes lo utilicen, que quienes llegan a la Ciudad de México y entre un partido y otro tengan 4 o 5 días libres, digan, oye, me voy a ver las luciérnagas a Tlaxcala, o me voy a visitar todos los sitios coloniales y echarme un buen molito a Puebla, o que quienes están en Nuevo León digan, puedo hacer desde ecoturismo hasta un viñedo. Es decir, hay mucho que ofrecer en México y por eso tanto esta parte de cuánto le vamos a invertir, se está pues todos los días actualizando y por eso también tiene que ver con la derrama económica. Ahora, ¿qué sí es importante decir en esta materia? Queremos que la derrama económica, a propósito del Mundial, no se quede como en estos estratos de hasta arriba, de los grandes hoteles, los grandes restaurantes, los que sí se pueden anunciar, sino que realmente podamos vincular a las pymes de nuestro país, particularmente sí empezando por las de la ciudad de sede, pero también todas aquellas que puedan ser beneficiarias a partir de las nuevas políticas de turismo. Que justamente esto te iba a preguntar, Gaby, referente, por ejemplo, con las pymes también, ¿cómo se podrían incluir o también qué impacto podrían tener o en la generación de nuevos empleos? Porque obviamente también ahí en esta generación de empleos, pues también deja mucha derrama económica, ¿no? Así es, el tema es además traducirlo no solo por lo que sucede en el Mundial,
sino que sean acciones, que sean obras, que sean servicios, que sea una serie de, por ejemplo, nuevos locales, si lo viéramos como pymes, que puedan ser sostenibles en el tiempo, es decir, que puedan transformar en ese potencial de empleo, de bienestar en muchas comunidades. Ya tienen como que algunos proyectos que a largo plazo que Hay genere algunos proyectos que se están haciendo. Te digo, lo difícil de mi trabajo es no andar haciendo caravana con sombrero ajeno. Entonces, por ahí dicen que el respeto a la nota ajena es la paz. Entonces, sí se están previendo algunos programas, por ejemplo, en materia de turismo, que es bien importante, que es uno de los ingresos más importantes que tiene nuestro país. Y ahí hay que decirlo, también se puede capitalizar un poco pues esta cerrazón en materia de emisión de visas que pudiera tener Estados Unidos y Canadá. Entonces, México tiene mucho, pues, de dónde crecer todavía más. Por eso es por lo que no quiero comprometerme en estas cifras, porque realmente queremos que crezcan. Y en la parte que tiene que ver concretamente de pymes, yo creo que ahí será la Secretaría de Economía quienes hagan el anuncio, porque ya están trabajando al respecto. Que por cierto también vamos a invitarlos para que vengan con nosotros y también pues nos apoyen, ¿no? En también conocer estos datos, esta información. Y también es bien importante mencionar, porque también Canadá, México, Estados Unidos, pues ahorita también están pues en cuestión de estos temas. ¿Cómo van a trabajar directamente con ellos, licenciada? ¿Ya tienen como un plan específico o cómo se trabaja? En la organización, hoy por hoy, como está planteado el Mundial de Fútbol, hay muy poca interrelación entre las decisiones que toma cada país. Pero también creo que el tiempo, como estamos a más de 400 días, mucho puede suceder. En la política las cosas se mueven muy rápido. Entonces, por ejemplo, algo que sí ha sucedido y que nos llamó la atención es que el pasado 12 de febrero nosotros instalamos esta mesa que te comentaba en Gobernación, una mesa donde participan todas las secretarías, donde hay plan de trabajo, donde se toman acuerdos. Y justamente apenas hace unas pocas semanas, no sé si volteando a ver a México, no sé si le pasaron el dato o si fue espontáneo, pero Donald Trump, el presidente estadounidense, anunció una mesa muy similar desde la Casa Blanca. Entonces, yo creo que eventualmente acabaremos coincidiendo en algunas cosas, o por lo menos, por ejemplo, intercambiando mejores prácticas, o cómo se están organizando nuestros estadios. Tal vez por mi propio pasado, pero yo creo mucho en el diálogo diplomático, creo mucho en la cooperación, y ojalá el Mundial se convierta también en un carril de coincidencias. Habrá que revisarlo, no, hoy por hoy no está nada escrito, no hay reuniones, digamos, macro para hacer el macro mundial de Norteamérica, desgraciadamente, pero sí está la oportunidad. Está como la puerta abierta a las posibilidades, ¿no? Y pues una muy buena puerta porque a Donald Trump le encanta el tema. Es decir, si revisamos, por ejemplo, cómo está la decoración que llevó Donald Trump a la Casa Blanca, pues sí incluye varios elementos de fútbol. El anuncio que hizo para este como decreto, como acciones del Ejecutivo, donde anuncia la creación de este grupo intersecretarial desde la Casa Blanca para organizar el Mundial, lo hace con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, al lado, y mostrando el trofeo que tendrá el Mundial de Clubes que se lleva a cabo en Estados Unidos este verano. Entonces, puede ser un tema que le interese a Donald Trump y que sin duda, insisto, los mexicanos lo traemos siempre a flor de piel. Claro, que con esto, pues, insisto, puede existir la posibilidad de, pues, tener mejores relaciones entre estos países, ¿no, licenciada? O no pues sé. vamos muy bien. Yo creo que México trae diálogo con Canadá constante y hay que decirlo. Ahí sí se requirió un poquito de humildad a Canadá, porque hace apenas unos meses decían que nos sacaran a nosotros del TEMEC, ¿no? Claro. Se tuvieron que aguantar sus palabras. Ya hubo un cambio de primer ministro. Canadá tiene como su propio tema, pero ya entendieron que México es un socio que necesitan y en el que pueden confiar. Claro. Y del otro lado, Estados Unidos, pues ¿cuántos países hay volteando a ver las decisiones que está tomando la presidenta Sheinbaum en materia de política exterior? Es la única que dice, oigan, cabeza fría, cooperación, diálogo, vamos a analizar las cosas, en lugar de estas reacciones rápidas que tanto daño han hecho a las relaciones bilaterales, pues de Estados Unidos con muchos otros. Exactamente, que con esto pienso yo que de la mano de nuestra presidenta, pues va como que abriendo sí, abriendo paso, pues para que estas relaciones pues se lleven de mejor manera, ¿no? Yo creo que sí, y ojalá el fútbol sea un elemento más en esa conversación. Hoy por hoy todo va muy bien.
Hoy por hoy me parece que México tiene un gran potencial y me atrevería a decir mucho más fuerte que Estados Unidos o Canadá. Y hago una pregunta muy sencilla y no por un falso nacionalismo, pero para una persona que pueda venir de Europa, de África, de Asia y que diga, ¿dónde quiero vivir la fiesta de un mundial? Y hay que elegir México, Estados Unidos o Canadá. Pues como que la respuesta suena obvia, Está ¿no? muy obvia, exactamente. Gaby, además también hay una parte muy importante que son las marcas patrocinadoras que también pues dejan pues parte de economía dentro de México durante el Mundial. ¿Cómo van con este tema? ¿Sí hay oportunidad también de temas de inversión extranjera en México? ¿Cómo va este tema? Todo eso hay que construirlo, pero sin duda sí estamos haciendo un esfuerzo para vincular las oportunidades que vemos sobre la organización y sobre el llevar a cabo ya el Mundial de Fútbol en nuestro país con el Plan México. Sin duda el Plan México es la visión que cada una de nuestras acciones debe seguir. El plan está escrito, la presidenta ha sido clarísima, no hay para dónde equivocarse. Entonces sí estamos revisando que se traduzca. Primero, insisto, en este gran potencial para el Mundial, pero también en cómo esto cambia muchos de los resultados de largo plazo. Y ahí está, por ejemplo, cómo meterle una potencia extra a nuestra industria turística, que ya es sólida. Sí es una industria sólida, pero todavía tenemos capacidad para más. ¿Cómo podemos también, por ejemplo, a partir de este Mundial, tener más conexiones aéreas internacionales? ¿Cómo podemos aprovechar, por ejemplo, a los 15,000 invitados de FIFA que le llaman VIP, como estos muy importantes y los muy importantes? Porque ahí va a haber, por ejemplo, muchos dueños o presidentes de fondos de inversión que puedan invertir en infraestructura, que pudieran interesarse, por ejemplo, por el interoceánico, que hoy está en los ojos de todo el mundo porque es un proyectazo, que pudieran también utilizar México como esta plataforma también de, no solo ya de manufactura, sino de un nivel de sofisticación muy importante que no cualquier otro país puede presumir. Aquí tenemos una población joven, una población educada, los mayores índices de productividad de todo el planeta, una plataforma logística inmejorable, tanto en términos geográficos como también de una red de tratados que nos acompañan y que podemos explotar todavía mucho más. Entonces, todo esto sí, sé que ponerlo en los ojos del mundo. Claro que hay que hacer esa tarea. Perfecto. Ya nos tenemos que despedir. Gaby, muchísimas gracias de verdad por toda la información. Ojalá que pronto pues puedas estar nuevamente con nosotros ya en el 2026. Ojalá que puedas estar con nosotros. Redes sociales en donde podemos también encontrar más información. Pues ahorita en la mía, digamos, más adelante sí estaremos teniendo ya una plataforma oficial del Gobierno de México como un elemento de comunicación institucional. Por ahora, en mis cuentas, en mis redes sociales, en X como Gaby Cuevas, en Instagram como Gaby Cuevas y una B de bueno, digamos, se va a romper, bueno. Al final, misma para TikTok y en Facebook Gabriela Cuevas Barra. Perfecto, muchísimas gracias Gaby, interesante la verdad toda la información que aportas, todos estos temas de inversión que se vienen, porque se viene una gran oportunidad para México con el Mundial 2026, ¿no? Así es, y es una de muchas, hay que decirlo, que vienen muchas sorpresas muy buenas del Gobierno de México para todos los mexicanos y mexicanas. Perfecto, muchísimas gracias Gaby. Mil gracias por la invitación. Gracias, no me despido, continuamos con más aquí en Inversiones y Negocios por Telefórmula. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Soy Alejandra Escobedo y muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando el día de hoy. Y para continuar con el programa, el día este miércoles, pues nos acompaña una persona que la verdad, si ustedes supieran lo que me costó contactarlo, convencerlo de que estuviera con nosotros el día de hoy en este foro, se sorprenderían. Es nada más y nada menos que el licenciado Víctor José López Martínez, quien es representante del gobierno del estado de Yucatán en México. Hola, licenciado, ¿cómo está? Alejandra, muchas gracias por invitarme, por tenerme hoy en este espacio y sobre todo por permitirme platicar con todo tu auditorio, que es extenso, platicar de Yucatán y conversar
de lo que estamos haciendo ahí con el gobierno de nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena. Que sin duda alguna Yucatán, y lo estábamos hablando fuera del aire, licenciado, que Yucatán ahorita tiene los ojos puestos tanto de todo México como también de Estados Unidos, de otros países también, porque se ha convertido como que en un destino turístico y además también un destino de inversión, que por cierto vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Por supuesto, la realidad es que ahora en Yucatán estamos viviendo un momento estelar en la historia del Estado. Con la llegada de Joaquín Díaz Mena al gobierno, que por cierto fue el gobernador o es el gobernador más votado de la historia, en Yucatán iniciamos una etapa que él le ha denominado el Renacimiento Maya, que es la visión compartida entre el gobernador y el pueblo de Yucatán para el desarrollo de nuestro Estado y para generar la mejor época en la historia del Yucatán moderno. Que este programa va a ser muy interesante y también aprovechamos pues para mandarle saludos a toda la gente de Yucatán, que también, licenciado, antes fuera del aire estábamos mencionando que tuvimos un evento el año pasado y nos quedamos fascinados y enamorados de lo que es Yucatán, principalmente pues Mérida. Pero antes de comenzar y hablar de lleno del programa y los temas que tenemos el día de hoy, me voy a permitir pues leer parte de la experiencia del licenciado, porque pues él es representante del gobierno del estado de Yucatán aquí en la Ciudad de México, que tiene pues la misión de promover la visión del estado hacia el desarrollo sostenible y la reducción de la desigualdad. Y es que participa activamente en iniciativas como el Renacimiento Maya, que es un proyecto transformador que busca mejorar la infraestructura, atraer inversión y generar empleos de calidad, alineándose con los objetivos de Yucatán de convertirse en un estado líder en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico regional. Además, también posee una amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado y cuenta con una licenciatura y una especialidad en Derecho por la Universidad Anáhuac, México Norte. Es miembro activo de diversas organizaciones internacionales como la Asociación de Abogados de México, Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la Barra Internacional de Abogados. Víctor José López Martínez es un abogado internacional yucateco, socio fundador de Sánchez Labrador y López Martínez, una firma líder en México y Latinoamérica con enfoque en innovación, tecnología, inversión extranjera, banca, finanzas e infraestructura, y que tiene su sede en la Ciudad de México con operaciones a lo largo de la República Mexicana y en más de 10 países. Así que nuevamente bienvenido, licenciado, porque el currículum es bastante amplio y obviamente pues es un experto en el tema, ¿no? Y por eso el gobernador pues te eligió para estar frente de. Te agradezco por la tan extensa y sobre todo generosa presentación y por supuesto la realidad es que recibimos del gobernador en octubre este honor, esta distinción que es el de poder representar al gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, que no solo me tiene a mí como representante, sino a una enorme comunidad de yucatecas y yucatecos que residimos en la ciudad y que hoy somos los responsables de hablar de lo bien que se está haciendo en nuestro estado y sobre todo de contarle al mundo qué es el Renacimiento Maya y cuál es la visión del gobernador. Claro, y con esta pregunta, para todos los que nos están viendo también por primera vez, licenciado, ¿qué es exactamente el proyecto Renacimiento Maya y por qué usar pues este nombre tan potente, tan imponente también? Así es, así es. El Renacimiento Maya, Alejandra, es la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena compartida por el pueblo de Yucatán. Es la intención y es el plan de generar en Yucatán una era de prosperidad compartida, una era de desarrollo basada en una serie de obras de infraestructura, en una serie de proyectos estratégicos y de políticas públicas para el bienestar de la gente y para el bienestar del pueblo, pero sobre todo que está fundamentada en un tema, y de ahí viene el nombre, que es de la autoestima social y de la identidad cultural que compartimos las y los yucatecos, que es el origen, que es de donde venimos, que es del pueblo maya. Entonces, eso es lo que el gobernador Joaquín Díaz Mena quiere retomar con el Renacimiento Maya y es lo que está logrando en nuestro estado, que esa identidad cultural, que venimos de un origen histórico, que venimos de un pueblo milenario que ha sido líder en muchísimos aspectos y a través de muchos años, pues bueno, que nos sintamos orgullosos de esto y que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido
de nuestro origen. Licenciado, ¿cuáles serían los pilares concretos que sostienen toda esta visión? Por supuesto. Pues el Renacimiento Maya, como plan de gobierno, se basa principalmente en una serie de obras de infraestructura logística, que es la gran apuesta de Yucatán para el futuro. Convertir al Estado y dotarlo de las condiciones para que se conforme en él la plataforma logística más moderna del sur del país, que le dé acceso a la industria, tanto a América del Norte como a América Latina. ¿Y cuáles son estas grandes obras? En primer lugar, la columna vertebral del Renacimiento Maya, que es la ampliación y modernización del puerto de Altura de Progreso. El puerto de Altura, que históricamente ha existido en Yucatán, a día de hoy tiene 32 hectáreas de plataforma, que es donde están establecidas las empresas. Con la ampliación y modernización que ya ha iniciado, se va a triplicar la capacidad operativa del puerto. Se van a generar 80 hectáreas portuarias nuevas, que esto es más de todo lo que ha tenido de tamaño el puerto en su historia. Logrando con esto, pues atraer más industria, hacer más competitiva la logística del Estado. Y bueno, algo muy importante también, se va a profundizar el calado del puerto, lo que nos permitirá recibir mayores embarcaciones de mayor tamaño, tanto para el comercio como para el turismo, como cruceros. Por otro lado, en una obra conexa, se va a generar el primer ramal de carga del Tren Maya. El Tren Maya en todo el país, o más bien en el sureste, es de pasajeros hasta el día de hoy. La presidenta, en conjunto con el gobernador Joaquín Díaz Mena, han determinado iniciar en Yucatán la conexión de carga que va a conectar al puerto de Progreso con la terminal multimodal de Humán, que es una región cercana a Mérida, en donde las mercancías por vía férrea irán del tren del puerto a esta terminal multimodal y de ahí a todo el país. Por otro lado, también existe la determinación de 2 polos de bienestar. ¿Qué son estos polos? Son 2 zonas industriales en las cuales hay beneficios fiscales ya determinados, que esto es importante para los inversionistas y para quienes quieren ir a establecerse a nuestra tierra. ¿Cuáles son estos beneficios fiscales? Hay beneficios federales y estatales, entre los cuales están, pues bueno, que se quedan exentos de IVA, exentos de ISR. Que tomen nota, por cierto, en casa, porque varios de nuestros televidentes pues son inversionistas, empresarios, que obviamente ahorita tienen que estar anotando. Pero qué mejor que establecerse en una zona en donde va a haber logística y además beneficios fiscales agregados. Entonces, deducción acelerada de activos, lo cual es muy importante, y ciertos beneficios estatales que, bueno, generan con esto un ecosistema propenso para la competitividad. Además, se va a generar un nuevo anillo metropolitano que va a permitir que el periférico de Mérida, que hoy, o en donde se empiezan a generar ciertos cuellos de botella, se libere y el tránsito pesado de la industria se genere por este nuevo anillo metropolitano. Además de un plan de educación muy importante en el cual se va pues, a generar el capital humano, apostándole al capital humano local que le dará batería a toda esta industria que será apalancada con estas grandes obras. Entonces, por ahí va un poco lo que es el Renacimiento Maya y cuáles son sus pilares. Y claro, que con esto cabe destacar pues que obviamente el gobierno de Joaquín pues está centrado también en la importancia de la participación de su propia gente, que esto es muy importante, ¿no? Que es lo que se debe de tomar en cuenta. Pero te pregunto, licenciado, ¿en qué se diferencia de planes de desarrollo anteriores en Yucatán? ¿Cuál sería ese diferenciador? Pues bueno, yo creo que varios. Fundamentalmente 3 cosas. En su origen, en sus alcances y en los objetivos que persigue. ¿Cuál es su origen? Tú lo acabas de comentar, que es que el gobernador no ha querido hacer un plan de escritorio, sino de territorio. Ha escuchado junto con su equipo a la gente en todos los municipios para entender sus necesidades y que también proviene de la enorme legitimidad con la que Joaquín Díaz Mena ha llegado al gobierno al haber sido el más votado de la historia. Por sus alcances, porque propone obras históricas. El puerto de Altura en Yucatán se ha soñado por 25 años como mínimo. El tren de carga entre el puerto que conecta a Yucatán no lo hemos tenido. Un plan tan
ambicioso de educación técnica, superior y descentralizada tampoco ha existido, de tal suerte que en sus alcances también es muy distinto. Y en los objetivos que persigue, en lo que quiere conseguir, pues es en generar una época que no solo dure el sexenio, sino que dure como mínimo 50 años, de tal suerte que esas son las diferencias fundamentales. Vamos a un corte comercial y regresando me vas a platicar un poco también porque la presidenta Claudia Sheinbaum fue a Yucatán también. ¿Te parece si regresando del corte hablamos de esto? Me parece perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios por Telefórmula. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. El día de hoy estamos con el licenciado Víctor, quien es representante del gobierno del estado de Yucatán aquí en la Ciudad de México, y estábamos hablando anteriormente pues de todo lo que conlleva el proyecto del Renacimiento Maya, pero también cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum pues visitó Yucatán a finales de abril. ¿Cuál fue el mensaje central que dejó en esta gira con el gobernador Joaquín Díaz? ¿Qué es lo que encargó, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum? La verdad es que fue una gira histórica en nuestra tierra. Me atrevería a decir que es una de las más importantes giras presidenciales en la historia de Yucatán. Con la visita de la presidenta se materializó el inicio de dos obras muy importantes, y no solo de eso, sino también el compromiso de una serie de otras obras. ¿Qué anunció la presidenta junto con el gobernador? Una inversión de 37,000 millones de pesos en infraestructura para nuestro estado, dividida en 12,000 millones para la ampliación y modernización del puerto, que ya hemos platicado, y 25,000 millones para el Tren Maya en su fase de carga, de tal suerte que solo con eso, pues bueno, ya se ha generado más inversión en infraestructura que lo que hemos tenido históricamente en nuestra tierra. Y ese fue el mensaje fundamental que nos dejó la presidenta. Su cariño por Yucatán, la confianza que tiene en el gobernador y sobre todo que cumple los compromisos, como ella bien lo comentó, que adquirieron tanto ella como el gobernador en la campaña, y eso nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo a todos. ¿Cómo va a fortalecer pues todos estos compromisos o inversiones federales que ya pues confirmaron que van a fortalecer el atractivo de Yucatán para nuevos capitales? Pues, como sabes, Alejandra, cuando una empresa está definiendo a dónde irse, en dónde establecerse, antes que cualquier otra cosa, lo primero que pregunta es cómo está la logística de la zona. Es decir, por dónde entran las mercancías y los insumos que necesito para producir y por dónde los saco al mundo o a los mercados en los que participo. Antes que preguntar por energía, por capital humano, por todas las fundamentales de inversión. Y por eso, apostarle a la logística, apostarle a hacer del Estado un Estado competitivo que le facilite con inversión pública al inversionista y a las empresas el poder manufacturar de manera competitiva para el mundo, pues bueno, es lo mejor que podemos hacer en el Estado. Esa es la visión del gobernador. Transmitirle al inversionista, transmitirle a las empresas que tu primer socio estratégico en el desarrollo estatal es el Estado, que le apuesta con inversión para que tú, como empresaria o como empresario, puedas tener una ruta de acceso y de salida para tus manufacturas mucho más eficiente y a mucho menor costo. Ese es un poco el beneficio fundamental de esto y de las obras y de los compromisos de inversión que tiene el gobierno de México y el gobierno del Estado de nuestra tierra. ¿Será que por esto Yucatán pues aparece en los radares de los grandes inversionistas en este 2025? Pero por supuesto, el mundo está cambiando. Estamos pasando de la época de la globalización a la regionalización, derivada pues, de la política proteccionista que ha
Estados Unidos iniciado, de la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, y por eso, por su condición geográfica y su condición geopolítica, hoy Yucatán se encuentra en una posición privilegiada, porque somos equidistantes de América del Norte, de la costa de Estados Unidos, y de América Latina, y de América del Sur. Y si a esto le sumas que hay una visión enfocada en este desarrollo que se ha conseguido iniciar en 7 meses de gobierno, que por supuesto ha costado un trabajo de gestión, de liderazgo del gobernador, pero que ha concretado en este tiempo, pues se genera una situación idónea y propensa para que haya un ambiente de negocios muy optimista y de negocios que además generen fuentes de empleo, que eso es lo importante. El famoso también el nearshoring, ¿no? Que también Yucatán está pues despuntando y también está dando pues grandes oportunidades tanto de inversión, oportunidades laborales. Licenciado, también, ¿qué indicadores, como por ejemplo la inflación estatal, el Producto Interno Bruto, qué nos podría hablar de esto, licenciado? Yo creo que hay 3 indicadores importantes que podemos hoy, a día de hoy, medir en nuestro estado. El primero es en inversión pública. 37,000 millones, como hemos platicado, que ya han iniciado a ser invertidos en nuestro estado. Esto, por supuesto, que avienta el PIB hacia arriba, avienta la producción hacia arriba y avienta los indicadores económicos que tú quieras hacia arriba. Por otro lado, la seguridad. Hoy salió un estudio en el cual habla del índice de paz o de percepción de seguridad de nuestro estado, y nuevamente Yucatán es el estado que se percibe como más seguro y más pacífico del país, que ese es otro indicador pues bastante importante. Y en tercer lugar, la tasa del desempleo. Tenemos en Yucatán la tasa de desempleo más baja del país, menos del 2%. Pero el Renacimiento Maya pretende lograr que así como tenemos la tasa de desempleo más baja, tengamos el salario más competitivo o de los salarios más competitivos, que ese es todavía el cambio que tenemos que hacer con el tipo de empleo que estamos teniendo en nuestro estado. Licenciado, también quisiera que nos mencionara cuáles serían pues los sectores estrella para este periodo 2025-2027 ahí en Yucatán. Me parece que hay varios, permíteme mencionar algunos. La manufactura ligera, autopartes, dispositivos médicos, tecnología, tecnologías de la información, componentes energéticos, componentes eléctricos, turismo cultural, turismo de aventura, por supuesto bienes raíces, que es sin duda importante, y hay que echarle un ojo a los bienes raíces industriales y a la política de promoción a parques industriales que hoy hacen falta en Yucatán. Entonces, esos serían algunos de los sectores. Industria naval, por supuesto, es un sector muy importante para nuestro estado y para lo que queremos hacer. Con toda esta información, pues, ¿qué es lo que buscan también las empresas asiáticas y también estadounidenses al mudarse al sureste? Porque esto también es un punto muy importante de atracción de inversión extranjera. Por supuesto. ¿Qué es lo que buscan? Primero que nada, como lo hemos platicado, logística, que la logística sea eficiente, cosa que con el Renacimiento Maya, con las obras que está generando el gobierno de Yucatán, impulsadas por la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena, se está consiguiendo. En segundo lugar, capital humano, que haya personal técnico capacitado para satisfacer las necesidades de sus industrias, cosa que con lo que comentamos, el plan de educación técnica descentralizada, por lo menos 5 nuevas universidades se van a generar en nuestro estado, también se va a conseguir. Y, por otro lado, el aspecto energético, que haya suministro de energía, cosa en la que se está trabajando, y que se mantenga la seguridad y el buen ambiente de negocios. Entonces, si logramos, si se logra que en Yucatán esto se consolide y esto se mantenga, sin duda estaremos viviendo la era del Renacimiento Maya y seguirá siendo Yucatán uno de los más atractivos para la inversión y para el desarrollo en todo el país. Que como lo decimos al inicio, pues este nombre tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, y yo creo que
tanto el gobernador como todas las personas que están detrás y también contándote, licenciado. Yo creo que el elegir este nombre en específico tiene muchísimo potencial para seguir atrayendo muchísima inversión, muchísima infraestructura para Yucatán, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo, que recordemos, como decía el prócer yucateco Felipe Carrillo Puerto, Yucatán es maya, y quien no lo entienda jamás va a entender esta tierra. El gobernador Joaquín Díaz Mena lo ha entendido bien. Por eso es su inspiración y su compromiso, que el desarrollo en Yucatán llegue para todas y todos, y esa es la gran apuesta. Y les invitamos a todo tu auditorio y a todos los que estamos interesados en el bienestar de Yucatán a confiar en nuestra tierra, porque se están haciendo bien las cosas. Muchísimas gracias, licenciado. Ya desafortunadamente estamos llegando a la parte final, pero no sin antes pues agradecer el que estés con nosotros el día de hoy, el que hayas tenido la oportunidad de dejar un rato la oficina para estar con nosotros el día de hoy, y es pues muy grato el contar con tu presencia el día de hoy para contarnos pues toda esta información muy importante y muy valiosa sobre el estado de Yucatán. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el espacio y aquí vamos a estar cada vez que me invites. Muchas gracias. ¿Cuándo vamos a Yucatán? Pues bueno, yo creo que tienes que ir a lo mejor a fin de este año para ver cómo va el avance del Renacimiento Maya. No hay que esperarnos mucho para ya verlo físicamente. Ahí te esperamos. Muchísimas gracias, licenciado. Por ahí vamos a estar grabando entonces, ¿eh? Vamos a ir a grabar unas cápsulas. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Y si me invitas, mucho mejor. Pues bueno, muchísimas gracias. Redes sociales, licenciado, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos encontrar más información? Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok a través de la red Víctor José López M. Y aprovecho también para compartirle las redes del gobernador, que también está en todas las redes como Huacho Díaz Mena Oficial. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando el día de hoy. Soy Alejandra Escobedo y nos vemos hasta la próxima. Hola, me llamo Rosa María Zúñiga Orozco. José Antonio García. Geraldine Viñet. Cuando yo puse la cafetería vi que era mucho riesgo, mucho trabajo. Aquí me gustó mucho porque ya previamente había estudiado mucho sobre bienes raíces. Hubo una plática que dio Juan Carlos en sus principios. Lo particular, me dio mucha confianza que el banco lo haya invitado a dar su explicación. Tiene una gran experiencia. Yo, la verdad, nunca había invertido en bienes raíces. Tengo experiencia en inversiones de otro tipo. Ahora que estoy en esto de las bienes raíces me está gustando muchísimo porque realmente he visto cómo ha subido la plusvalía de mi inversión. El trato es una asesoría, creo que bastante profesional. Eso es lo que nos da mucha seguridad y a mí me han brindado esa atención muy personalizada. La experiencia ha sido maravillosa porque mi dinero en el banco se iba a estancar. Toda esta transparencia que se maneja en M2 Capital te da esa certidumbre y esas ganas de seguir invirtiendo para que crezca tu dinero.